Estamos de regreso en CIPSE Noticias más temprano. Ya se encuentra con nosotros Joaquín Filio, quien nos viene a presentar un interesante libro. Buenos días, Joaquín. ¿Qué tal, Fátima? Muy buenos días, muy contento de estar otro jueves, la última sección Sí. de la mejor letra del año. Y bueno, pues cerrando con broche de oro porque sí traigo uno de mis libros favoritos, uno de los libros que más he disfrutado en este 2021. A ver, coméntanos cuál es. Pues mira, se trata de esta edición, esta compilación que realiza Editores Siglo XXI de la obra de Felisberto Hernández, que fue un escritor. Habíamos hablado ya años anteriores de la obra de Felisberto, específicamente platicamos de Las Hortensias, que es una novela pues poco conocida, digamos, de este autor. Él en sí mismo es un escritor poco conocido todavía, no ha gozado de la popularidad que muchos de los autores del siglo XX sí tuvieron o sí tienen incluso en este momento. Pero bueno, Felisberto Hernández en este libro pues recoge, digamos, los cuentos o los textos totales de su obra narrativa, ¿no? Son 3 volúmenes, en este caso yo les traigo el número 2, y es un libro curado y editado por David Huerta. Él realiza una investigación a profundidad de lo que fue la obra del escritor uruguayo, ¿no? Uno de los autores, te decía antes de entrar al aire, que para mí es como de los más importantes, de los autores pilares, para entender lo que ahora llamamos literatura latinoamericana, ¿no? Es un escritor que, si bien no fue comprometido socialmente, digamos, con su obra, no en el sentido, por ejemplo, de muchos escritores de inicios del siglo XX, sobre todo en México, por ejemplo, con el caso de la Revolución Mexicana, o en algunos países sudamericanos con los contextos, con la situación de dictadura o lo que se estaba viviendo. La diferencia de Felisberto es que siempre fue un escritor en el que prevaleció la idea de la literatura por sí misma, digamos, ¿no? Un poco la idea del arte por el arte, ¿no? Que era una idea que también estaba vigente durante estos años en gran parte del continente. Entonces, si bien no era el escritor comprometido con su contexto social, sí era un escritor comprometido con la manera de escribir de manera lúdica, de manera ágil, de manera entretenida, y también como siempre haciendo una crítica a la condición humana, ¿no? A los pensamientos, a nuestra manera de comportarnos. Hay siempre una ironía o un humor en torno a las conductas y a los convencionalismos, ¿no? que le tocaron vivir también. Entonces, me parece que es un escritor al que deberíamos de acercarnos más, de que deberíamos de leer más, sobre todo porque a pesar de que es una obra que tiene ya casi pues, 100 años, digamos, de existencia, es un autor que me parece profundamente fresco y actual, ¿no? Es un efecto raro, que un libro, que la obra de algún escritor o de alguna escritora envejezca tan bien, es porque algo bueno hizo, ¿no? Durante el tiempo que estuvo escribiendo. Ahora, Joaquín, platícanos un poquito sobre el contenido. Vemos algunos cuentos largos, algunos cuentos cortos. ¿Qué temas trata? Mira, este libro particularmente recopila cuentos de Nadie encendía las lámparas, que es uno de los primeros libros de relatos de Felisberto Hernández, y recopila también la novela Las Hortensias, que es el libro del que habíamos platicado previamente, ¿no? Bueno, es la etapa, digamos, como más popular de la obra de Felisberto Hernández. En este volumen vienen cuentos como La casa inundada, que es uno de los textos que el propio Julio Cortázar recopila en su libro, en su antología de cuentos favoritos. Es un cuento del que además escribió autores como Jorge Luis Borges o María Luisa Bombal, hablaron de este texto. Es uno de los más populares. Vienen incluidos también, bueno, el cuento Nadie encendía las lámparas, que es otro de los relatos más antologados, sobre todo en libros de cuento fantástico, ¿no? En libros que abundan, digamos, en el género de lo insólito. Bueno, este volumen de la compilación de las obras completas de Felisberto contiene, digamos, esta etapa de su obra, ¿no? Y hablando un poquito de los temas de los que tratan los cuentos, bueno, particularmente Felisberto era un autor que jugó mucho con la idea de la autoficción. No como lo conocemos ahora, digamos, como pensándolo un poco más desde lo autobiográfico. Él hablaba mucho, casi siempre sus personajes son hombres solitarios, pianistas, como él lo fue también, y siempre como profundizando mucho en el comportamiento y en cómo se relacionan los seres humanos, ¿no? Que creo que es otro de los grandes temas de Felisberto, las relaciones humanas y la soledad, que es una de las condiciones de casi todos sus personajes. Claro, nos comentabas fuera del aire que fue una persona que destacó igual en el ámbito de la música, ¿no? Como pianista. Así es, como te platico, bueno, él
es un poco irónico también Ajá. el papel que ha tenido dentro de las artes en general, ¿no? Felisberto durante mucho tiempo fue reconocido como pianista, como conciertista. De hecho, se dedicó, vivía de eso, ¿no? Él cobraba para hacer estas giras, la invitaban mucho a situaciones o cuestiones sociales, ¿no? Y es una de las cosas de las que se mofa en sus cuentos, ¿no? De cómo, de esta observación, digamos, a las clases altas, a la burguesía, ¿no? De esa época, pues la ridiculiza un poco, ¿no? En su obra. Es un humor muy fino, es una cuestión como de que hay que estar como pendiente de lo que dice de ciertos personajes, pero sí es uno de sus temas. Fue hasta relativamente hace poco tiempo, estamos hablando de hace algunos años, que empezó a tener como esta importancia su obra literaria, ¿no? Y se dio porque otros escritores hicieron como la tarea de arqueología bibliográfica, ¿no? De encontrar qué era lo que había publicado, de reeditarlo. Editoriales ahora importantes, ¿no? Lo retoman, lo vuelven a publicar. Y esto es lo que yo creo que le da como este segundo aire a su obra, ¿no? Realmente estamos empezando a leerlo. Creo que eso es lo interesante y lo importante. Y por eso te mencionaba que me parece que sigue siendo un autor joven. O sea, su obra sigue siendo, goza de mucha frescura y de mucha actualización. Me parece que porque no lo hemos terminado de comprender del todo. Me parece un escritor casi tan enigmático como Franz Kafka, por ejemplo, ¿no? Como el autor de La Metamorfosis. ¿Qué tan fácil es encontrar su obra? No es tan fácil, no es un autor de fácil acceso. Sin embargo, estoy casi seguro de que si van a alguna librería, por lo menos encontrarán alguna antología con los relatos más importantes. En el caso de esta compilación que realiza David Huerta, es una antología del 83. Y me parece que es la mejor, por lo menos la que yo he leído, la más completa en términos de investigación, porque en el volumen 1 viene una introducción, un prólogo bastante extenso, en donde, además de dar datos biográficos del escritor, también aporta mucho en la parte ensayística. David Huerta es un excelente, además de excelente poeta, me parece también tiene esta otra faceta de antologador. Muy recomendable, creo que no es tan fácil de conseguir ahora, pero seguramente si investigan un poco en las librerías, en la librería que les quede más cercana, podrán encontrar algo de este autor. Perfecto, pues excelente recomendación para terminar el año. ¿Algo más que quieras agregar? No, agradecerles, hagan su lista de por lo menos 12 libros que les hayan parecido geniales durante este 2021 y sobre todo, pues, no digo que se lo pongan de meta, pero intenten sobre todo leer por lo menos un libro al mes, me parece que es algo pues enriquecedor en muchos ámbitos, ¿no? Así es, muchas gracias, que tengas un excelente año, Joaquín. Igualmente. Por aquí te esperamos el próximo año. Nos vemos el próximo año. Muy bien, perfecto. Ahí quedó la información de Joaquín Filio, nosotros nos vamos a ir con Arturo, tiene más adelante.